Mi nombre es Elise y en mi 29º cumpleaños me senté sola en una mesa para 6 en Seattle, esperando una familia que nunca llegó. En lugar de que mi padre entrara por la puerta, un desconocido se acercó y dejó caer un pesado sobre mi plato de la cena. No era un regalo, era una orden formal de cese y desistimiento y un aviso de terminación firmado por mi papá. Me estaban acusando del mismo fraude que yo había expuesto solo unos días antes. Mi teléfono vibró. Era una notificación de mi hermana Isabella. Una foto de mi oficina vacía. El pie de foto decía, sacando la basura. Almohadilla Nueva Era. Las lágrimas eran una ineficiencia que no podía permitirme. Simplemente pedí la cuenta. Deja un comentario y dime si tu familia te sirvió papeles legales en tu cumpleaños. ¿Llorarías o lucharías? Quiero saber quién está en mi esquina hoy. No abrí el sobre en la mesa. No necesitaba hacerlo. Sabía exactamente lo que decía porque sabía exactamente quiénes eran. Pagué por el agua con gas que ni había tocado. Dejé una generosa propina para el mesero, quien parecía preocupado, y salí a la fría lluvia de Seattle. Mis manos estaban firmes. Mi respiración era uniforme. El pánico que esperaba no llegó. En cambio, una claridad fría y aguda se instaló sobre mí. Se había acabado. Los años de arreglar sus desastres, de limpiar sus desastres legales, de ser la red de seguridad para su ambición imprudente. Todo había terminado. Dentro del santuario de mi auto, saqué mi teléfono. Llamarlos habría sido un error táctico. Rogar por una explicación estaba por debajo de mí. Abrí el portal de administración de la empresa. Mi acceso todavía estaba activo. Eran arrogantes. Asumieron que estaría demasiado devastada para pensar con claridad. O tal vez simplemente no se dieron cuenta de lo profundamente que me había integrado en el sistema. Ejecuté el interruptor de apagado que había programado meses atrás como medida de seguridad. Con un solo toque, mi unidad de almacenamiento en la nube personal se desconectó de sus servidores. Mis correos electrónicos, mis listas de contactos, mis modelos financieros patentados, todo lo que me pertenecía y no a la empresa desapareció de su red. Luego borré remotamente mi laptop y mi tableta, asegurándome de que no pudieran plantar nada en mis dispositivos. Finalmente, aseguré el archivo del día del juicio final. Era una carpeta encriptada que contenía cada correo electrónico, cada factura, cada escritura de terreno falsificada que había descubierto en la última semana. La moví a una unidad segura fuera de línea. Ellos querían una guerra. Acababan de entregarme la munición. Arranqué el motor y conduje. No fui a casa. Pasé por la sede de Sterling Developments, un monumento de vidrio y acero al ego de mi padre. Las luces estaban encendidas en la suite ejecutiva. Probablemente estaban celebrando, brindando por su astucia, deshaciéndose del problema. Mientras pasaba por el estacionamiento de empleados, lo vi. Mi espacio reservado, el que estaba más cerca de la puerta, el que me había ganado después de 5 años de semanas de 70 horas, había desaparecido. Pintado con alquitrán negro, un cuadrado fresco y húmedo de oscuridad donde solía estar mi nombre. Eso no fue un movimiento de pánico. No consigues que un equipo de pavimentación salga en una noche de martes por capricho. Esto estaba premeditado. Habían estado planeando esto durante días, tal vez semanas. Mientras yo agonizaba sobre cómo salvarlos de la auditoría, ellos estaban ordenando pintura. Mientras yo perdí el sueño tratando de encontrar un vacío legal para proteger a Hada, ellos estaban redactando mi carta de terminación. Me reí entonces, un sonido corto y agudo que me sobresaltó. Era gracioso de una manera enferma y retorcida. Había pasado toda mi vida tratando de ser la hija perfecta, la confiable, la que arreglaba todo. Y todo lo que obtuve fue ser borrada. No era una persona para ellos. Era una función. Y cuando esa función se volvió inconveniente, simplemente me eliminaron. Me alejé del edificio y conduje hacia la noche. No iba a quebrarme. Iba a sobrevivir. Y luego iba a hacer que desearan nunca haber pintado sobre mi nombre. La gente me pregunta por qué me quedé. Porque le di 10 años de mi vida a una familia que me trataba como una pieza de repuesto. La respuesta no es simple. No era solo un trabajo. Yo era la arquitecta de su supervivencia. Durante una década, Sterling Developments fue la cara del bienes raíces de lujo en Seattle. Mi hermana Hada era la niña dorada, la que cerraba tratos. Entraba en las habitaciones con zapatos de $1000 y una sonrisa que podía venderle hielo a un oso polar. Ella traía los acuerdos, traía a los inversionistas, pero yo era la que se aseguraba de que los edificios no se cayeran. Yo era la que arreglaba todo. Cuando Hada prometía un rascacielos en un terreno que no estaba zonificado para eso, yo era la que pasaba semanas en la oficina de planificación urbana,
encontrando los vacíos legales, presentando las variaciones, suavizando las grietas en sus promesas imposibles. Cuando mi padre Edward nos sobreendeudaba en un proyecto de vanidad, yo era la que reestructuraba la deuda, moviendo el dinero como en un juego de conchas para que los cheques de nómina no rebotaran. Vivía en las sombras de sus patlash, convencida de que ser indispensable era lo mismo que ser amada. Pero solo puedes ocultar las grietas por tanto tiempo antes de que la base ceda. Comenzó con una sola partida, $85,000. Estaba etiquetada simplemente como honorarios de consultoría pagados a un proveedor que yo no reconocía. En una empresa que movía millones al mes, 85,000 es un error de redondeo. La mayoría de los directores financieros lo habrían aprobado y se habrían ido a almorzar. Pero yo conocía a cada contratista, a cada proveedor, a cada consultor en el noroeste del Pacífico. No conocía a este. Tiré del hilo y todo el tapiz se desenredó. Esos $85,000 no eran un honorario. Era una prueba. Una prueba para ver si yo estaba vigilando. Cuando pasó desapercibido, se abrieron las compuertas. Encontré facturas por madera que nunca fue entregada. Encontré pagos por planos arquitectónicos de edificios que nunca fueron diseñados. Pero el tiro de gracia fue la tierra. Hada había estado comprando terrenos fantasma. Estaba creando rastros de papel para parcelas de tierra en el Oregón rural, pantanos, básicamente valorándolos a 20 veces su valor y haciendo que la empresa los comprara a corporaciones fantasma que ella controlaba. No era solo robar de la cima. Era destripar $15,50 millones en 3 años. Estaba vaciando la empresa desde adentro, convirtiendo nuestro legado en un juego de conchas para financiar su estilo de vida. Me senté allí en el brillo azul de mi monitor, mirando la evidencia del crimen de mi hermana, y por un momento no sentí ira. Sentí una profunda y aplastante sensación de vergüenza. No por ella, sino por mí. Porque seguía aquí. Porque había pasado una década limpiando después de personas que robarían el cableado de cobre de las paredes y pensaran que podrían venderlo. Me di cuenta entonces de que había estado usando una cadena invisible toda mi vida. Es un concepto psicológico llamado indefensión aprendida. Pero en una dinámica familiar, se parece mucho a la lealtad. Había sido condicionada desde que era una niña pequeña a creer que mi valor estaba atado a mi utilidad. No era la bonita, no era la encantadora, era la útil. Creía que si solo arreglaba suficientes errores, si solo lo salvaba una vez más, finalmente ganaría mi lugar en la mesa. Me quedé en esa casa en llamas porque pensaba que mi trabajo era sostener el techo. Pero mirando la firma dejada en esas escrituras fraudulentas, finalmente entendí. No estaba sosteniendo un techo. Estaba ocultando una escena de crimen. Y estaba harta de ser cómplice de mi propio borrado. Pensé que irse era la parte difícil. Pensé que caminar lejos del edificio Sterling bajo la lluvia era el final de la guerra. Estaba equivocada. Solo era el primer disparo. A la mañana siguiente, no me lamenté. No me quedé en la cama mirando el techo. Me puse un traje. Actualicé mi currículum. Tenía 29 años y había gestionado yo sola las finanzas de una cartera de bienes raíces de varios millones de dólares durante 5 años. Conocía el mercado. Conocía las regulaciones. Asumí que incluso sin la referencia de mi familia, mi trabajo hablaría por sí mismo. Envié solicitudes a 3 firmas rivales. Eran empresas que habían intentado reclutarme en el pasado. Gente que me había invitado tragos en galas de la industria y bromeado sobre robarme de mi padre. Envié los correos a las 8 de la mañana. Para mediodía, tenía 3 rechazos. No eran las respuestas automáticas estándar de mantendremos tu solicitud en archivo. Eran personales, breves, frías. Uno de ellos, un vicepresidente de una firma en Bellevue que conocía desde hacía años, simplemente escribió: Elise, dadas las circunstancias que rodean tu salida, no podemos avanzar. Buena suerte. Circunstancias. La palabra colgaba en el aire como humo. Yo no le había dicho a nadie por qué me fui. No había salido a la luz pública todavía. ¿Cómo sabían que había circunstancias? Abrí mi laptop, busqué mi nombre y allí estaba. No estaba en la portada del Seattle Times. Nada tan ruidoso. Era más sutil, más insidioso. Estaba en un blog popular de la industria, Pacific Northwest Realty Insider. El titular decía: sacudida en Sterling, directora financiera expulsada en medio de una auditoría interna. Hice clic en el enlace, agarrando el mouse con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El artículo no me nombraba directamente, pero no tenía que hacerlo. Citaba fuentes anónimas cercanas a la familia.
Afirmaba que una ejecutiva rebelde había sido terminada por inestabilidad mental e irregularidades financieras graves. Pintaba la imagen de una hija celosa y desquiciada que había colapsado bajo la presión y había intentado sabotear la empresa desde adentro. Conocía esa voz. Conocía el ritmo de las oraciones, las palabras específicas usadas para desacreditar a una mujer en el poder sin nunca mentir técnicamente. Volatilidad emocional, comportamiento errático, crisis personal. Era Isabella, mi hermana menor, la gerente de relaciones públicas. Mientras yo conducía lejos bajo la lluvia, ella no solo había estado publicando selfies, había estado trabajando los teléfonos, había estado llamando a sus contactos, plantando semillas, tejiendo la narrativa. No solo estaba protegiendo la empresa, estaba salando la tierra. Se aseguraban de que si alguna vez hablaba, ya estaría desacreditada. ¿Quién creería la inestable mental y amargada sobre la prestigiosa familia Sterling? Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi madre, Crystal. Elise, queremos ayudarte. Papá y yo estamos dispuestos a ofrecerte un paquete de indemnización, 6 meses de salario, beneficios de salud completos. Incluso podemos pagar por una instalación de tratamiento si necesitas tiempo para descansar. Todo lo que necesitamos es tu firma en un acuerdo de confidencialidad y una declaración pública disculpándote por el malentendido. Por favor, cariño, déjanos cuidarte. Leí el mensaje 2 veces. Una instalación de tratamiento. Estaban duplicando la narrativa del colapso mental. Querían pagarme para que estuviera de acuerdo con ellos. Querían comprar mi silencio y mi cordura por 6 meses de renta. No era una rama de olivo. Era un trato de esposas doradas. Si firmaba eso, estaba admitiendo culpa. Estaba aceptando que yo era el problema. Miré alrededor de mi apartamento. Estaba tranquilo. Era pequeño, pero estaba limpio. Era mío, y estaba construido sobre la verdad. Si firmaba ese papel, perdería lo único que me quedaba, mi nombre. No respondí a mi madre. No llamé al blog para gritar. Sentí una calma fría y metálica lavarme. Pensaban que me habían acorralado. Pensaban que quitándome mi trabajo y mi reputación podrían forzarme a volver a la línea. Pero habían cometido un error crítico. Asumieron que todavía estaba jugando según sus reglas. Asumieron que quería salvar mi carrera en esta ciudad. Yo no quería una carrera en esta ciudad. Quería justicia. Tomé el disco duro que contenía el archivo del día del juicio final. Se sentía pesado en mi mano, más pesado de lo que el plástico y el metal deberían sentirse. Era una bomba y ellos acababan de encender la mecha. No iba a buscar otro trabajo. Iba a encontrar a la única persona en Seattle que odiaba a mi padre tanto como yo. Me vestí para un funeral. No uno literal, pero la energía era la misma. Me puse mi traje gris más afilado, el que usualmente guardaba para reuniones de junta donde tenía que dar malas noticias a los inversionistas. Me recogí el cabello bien tirante. Revisé el disco duro en mi bolso 3 veces. No iba a la oficina. Iba al edificio federal del centro. Tenía una cita con un investigador senior de la Comisión de Valores y Bolsa. Me paré en la acera fuera de las puertas de vidrio del edificio federal, mirando el reflejo de la ciudad detrás de mí. Sabía lo que significaba caminar a través de esos detectores de metal. Una vez que cruzara ese umbral, no habría vuelta atrás. No habría cenas de acción de gracias, no habría reconciliación, no habría arreglo. Estaba encendiendo un fósforo y arrojándolo al cuarto de máquinas de un barco que mi abuelo construyó. Elise. La voz era baja, ronca y terriblemente familiar. Me giré, apoyado contra un pilar de concreto, luciendo como una estatua que había envejecido 10 años en una semana. Estaba Arthur. Era el abogado de mi padre, el pitbull de la familia, el hombre que había redactado el acuerdo de confidencialidad que mi madre intentó hacerme firmar. Si Arthur estaba aquí para amenazarme. Estaba aquí para decirme que si entraba en ese edificio, me enterraría en litigios hasta que tuviera 80 años. Apreté mi bolso con más fuerza. Si estás aquí para servirme más papeles, Arthur, puedes dárselos a los agentes federales adentro. No se burló. No sacó una demanda. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un solo sobre Manila. No era grueso. Era terriblemente delgado. No estoy aquí para detenerte, dijo, con voz plana. Estoy aquí para darte la pieza que falta. Fruncí el ceño. Tengo todo. Tengo las escrituras de terreno. Tengo las facturas. ¿Tienes el qué?, dijo Arthur. No tienes el cuándo. Extendió el sobre. Dudé y luego lo tomé. Abrí la solapa. Adentro había un solo memorándum fechado hace 5 años. Era una autorización de transferencia por $2 millones.
Estaba firmada por Hada. Pero justo debajo de su firma había una contrafirma aprobando la asignación de emergencia para cubrir la pérdida. La firma era de mi padre. Hada no empezó a robar hace 3 años, dijo Arthur, encendiendo un cigarrillo aunque estábamos en una zona de no fumar. Empezó hace 5 años, justo antes de que se lanzara la oferta pública inicial. Embezló $2 millones para un condominio en Aspen y una deuda de juego. Tu padre se enteró. Mi respiración se entrecortó. ¿Él sabía? Él sabía, confirmó Arthur, pero estábamos a semanas de salir a bolsa. Un escándalo que involucrara a la hija del director ejecutivo habría hundido el precio de las acciones. Así que Edward no llamó a la policía. No la despidió. Usó las reservas de emergencia de la empresa para tapar el agujero. Lo encubrió para salvar la OPI. Se convirtió en cómplice para salvar su ego. El mundo se inclinó sobre su eje. Todo este tiempo pensé que mi padre solo estaba ciego. Pensé que era víctima de la manipulación de Hada. Un papá de corazón blando que no podía ver que su niña dorada era un monstruo. Estaba equivocada. No era la víctima. Era el arquitecto. No me despidió porque fuera incompetente. No me despidió porque creyera las mentiras de Hada. Me despidió porque me estaba acercando al único secreto que podía enviarlo a prisión federal. Me sacrificó para mantener sus propios esqueletos enterrados. ¿Por qué me estás dando esto?, le pregunté, mirándolo. Porque me estoy jubilando, dijo, dejando caer el cigarrillo y aplastándolo bajo su costoso mocasín. Efectivo inmediatamente. No voy a ir a prisión por Edward Sterling. Está solo. Se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud matutina de commuters. No miró atrás. Me quedé allí sosteniendo el papel que probaba que mi padre nunca me había amado. Solo me había gestionado. El duelo que esperaba sentir no llegó. En cambio, una furia fría y dura se cristalizó en mi pecho. Era el clic final de los tambores de la cerradura encajando en su lugar. No solo me habían traicionado, me habían usado. Como escudo humano durante 5 años. Me volví hacia el edificio federal. Las puertas de vidrio se abrieron automáticamente, invitándome a entrar. Ya no era solo una denunciante. Era la verdugo de un legado que merecía morir. Caminé a través de las puertas, coloqué mi bolso en la cinta del escáner y no miré atrás. Las consecuencias no ocurrieron todas de una vez. Fue una demolición lenta y agonizante, como ver un rascacielos colapsar piso por piso a cámara lenta. El primer dominó cayó en 48 horas. La Comisión de Valores y Bolsa congeló los activos de Sterling Developments pendiente de una auditoría federal. Eso significaba que los pagos se detuvieron. Los pagos a proveedores se detuvieron. Los sitios de construcción en toda la ciudad se silenciaron, las grúas quietas como esqueletos de metal contra el cielo gris. Luego vinieron los titulares. El Seattle Times publicó la historia el domingo por la mañana. Desarrollador legendario acusado de un esquema masivo de fraude. Imperio de la familia Sterling bajo investigación. Me senté en mi apartamento bebiendo café negro, viendo los comentarios llegar. El público no solo se volvió contra ellos, los devoró. Gente que había sido excluida de los barrios por los proyectos de gentrificación de Hada. Contratistas que habían sido apretados en las facturas. Grupos ambientalistas que habían luchado contra sus esfuerzos de rezonificación. Todos tenían una historia. El nombre Sterling, una vez un boleto dorado en esta ciudad, ahora era tóxico. Hada intentó huir. Por supuesto que lo hizo. Reservó un charter privado a un país sin extradición, pensando probablemente que podría vivir de las cuentas offshore que había llenado de dinero robado. Pero no pasó de la pista. Su pasaporte había sido marcado en el momento en que entregué el archivo del día del juicio final. Fue detenida en el aeropuerto internacional del condado de King, todavía usando sus gafas de diseñador, protestando que todo era un malentendido. Isabella intentó contraatacar en línea. Lanzó una contraofensiva, publicando vídeos llorosos afirmando que la familia estaba siendo atacada por una ex empleada amargada y descontenta. Intentó pintarme como la villana, la hermana celosa que quería quemar lo que no podía controlar. Pero Internet es un juez cruel y le encantan los recibos. No tuve que decir una palabra. El Tribunal de la Opinión Pública hizo el trabajo por mí. Cuentas anónimas empezaron a filtrar historias sobre las tácticas de acoso de Isabella, sobre el dinero de silencio pagado para callar a los críticos. La campaña tóxica de susurros que había iniciado contra mí rebotó de vuelta, golpeándola con 10 veces la fuerza. Eliminó sus cuentas de redes sociales 3 días después. Mis padres quedaron atrapados. Estaban secuestrados en su mansión en Mercer Island, una jaula dorada que rápidamente perdía su valor.
Agentes federales estaban tasando el arte en las paredes, los autos en el garaje, los mismos muebles en los que se sentaban. Estaban viendo toda su identidad siendo etiquetada y catalogada para subasta. La lluvia de invierno se convirtió en aguanieve, cubriendo la ciudad en una capa de hielo. Se sentía apropiado. El calor, el lujo, la invencibilidad de la familia Sterling se estaba congelando. Me mantuve en mi propio espacio. No di entrevistas. No presumí. Fui a la tienda de comestibles. Salí a correr en el aire frío. Y vi las noticias como todos los demás. Era extraño ver a las personas que habían definido toda mi existencia reducidas a puntos de discusión en las noticias de la noche. Se veían pequeños en la pantalla, ordinarios, solo personas que habían tomado terribles decisiones y finalmente estaban pagando el precio. Pensé que me sentiría triunfante. Pensé que ver su imperio derrumbarse se sentiría como victoria. Pero sobre todo se sentía pesado. Era el peso de una tragedia que no tenía que suceder. Si mi padre hubiera sido honesto hace 5 años, si Hada hubiera estado satisfecha con suficiente en lugar de querer todo, si mi madre hubiera cuidado más el carácter de sus hijos que su imagen pública, podríamos haber sido una familia, una de verdad. En cambio, fuimos un estudio de caso sobre la codicia. El silencio en mi apartamento era profundo. Ningún mensaje frenético exigiendo que arreglara un problema de zonificación. Ningún correo electrónico pasivo-agresivo sobre plazos perdidos. Ninguna llamada nocturna dejada necesitando dinero de fianza por un DUI que yo tenía que encubrir. Solo silencio. Y en ese silencio empecé a escuchar mi propia voz de nuevo. No era la voz de la directora financiera ni de la hija ni de la que arreglaba todo. Era solo Elise. Y estaba lista para construir algo nuevo. Pero primero había una última puerta que cerrar. Era casi medianoche cuando empezaron los golpes. No era un golpe educado. Era el martilleo desesperado y frenético de personas que nunca habían sido rechazadas en sus vidas y de repente lo escuchaban de todo el mundo. No me apuré. Caminé hacia la puerta, miré por la mirilla y los vi. Edward y Crystal Sterling. Mis padres. Se veían como fantasmas. Mi padre, que nunca salía de su habitación sin corbata, estaba usando un chándal arrugado. Mi madre, cuyo cabello siempre era un casco lacado perfecto, se veía como si no hubiera dormido en 3 días. Ya no eran titanes de la industria. Eran solo personas mayores asustadas paradas en un pasillo fluorescente. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado para dejarlos entrar. Me quedé en el umbral, una barrera que no podían cruzar. Elise, jadeó mi madre, extendiendo la mano. Gracias a Dios. Tienes que ayudarnos. A Hada le están hablando de 10 años. 10 años en prisión federal. Podemos arreglar esto, interrumpió mi padre, con la voz temblorosa. Sabemos que tienes los archivos. Sabes dónde están enterrados los cadáveres. Puedes decirles que fue un error de contabilidad. Puedes reestructurar la deuda. Te daremos la silla de CEO. Te daremos el 50% de las acciones. Te daremos todo. Lo miré realmente. Incluso ahora, parado en las ruinas de su propia creación, pensaba que podía comprarme. Pensaba que mi integridad tenía un precio como la suya. No quería una hija. Quería una cómplice. Quería que la arreglara porque la niña dorada había roto algo que él no podía pegar de nuevo. No puedo arreglar esto, papá, dije, con voz calmada. Y no lo haría aunque pudiera. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, sollozó mi madre. Somos tu familia. Te protegimos. ¿Protegerme? Me reí. Un sonido seco y sin humor. Me despidieron en mi cumpleaños para cubrir sus huellas. Alcancé la mesa de la entrada y tomé el archivo delgado que Arthur me había dado. Lo levanté. Sé sobre los primeros $2 millones, papá, dije. Sé sobre el encubrimiento de hace 5 años. Sé que no eres la víctima aquí. Eres el arquitecto. El rostro de mi padre se puso blanco. El último resto de su bravuconería se evaporó. Miró el archivo, luego a mí, y vio la única cosa que nunca esperó ver en mis ojos: indiferencia. Ya le entregué esto a los investigadores esta mañana, dije. No queda nada que arreglar. Se acabó. No hubo espacio en la línea de tiempo para sus súplicas o sus gritos. Cerré la puerta. Eché el cerrojo y por primera vez en mi vida me sentí completamente a salvo. El final llegó rápidamente después de eso. Sterling Developments fue liquidada. Los activos se vendieron por centavos de dólar para pagar la multa de $28 millones. Hada fue sentenciada a 8 años. Mi padre recibió 5. Mi madre evitó la prisión, pero perdió todo lo demás. La mansión,
el estatus social, los amigos que solo la querían por sus invitaciones a galas. Se mudó a un pequeño condominio en el centro, despojada de la única identidad que había conocido. Es fascinante ver colapsar una dinastía. Te das cuenta de que para personas como mis padres, el dinero no es solo moneda, es su personalidad, es su columna vertebral. Cuando se lo quitas, no solo se vuelven pobres, se vuelven huecos. Habían pasado 40 años alquilando respeto, y cuando el contrato expiró, no tenían nada intrínseco sobre lo que sostenerse. Su colapso no fue trágico, fue inevitable. Eran trajes vacíos y la gravedad finalmente hizo su trabajo. No los visité, no escribí. Estaba demasiado ocupada construyendo algo real. Empecé mi propia firma, Variety Structures. Somos pequeños. Somos boutique. Nos especializamos en construcción ética y auditorías transparentes para organizaciones sin fines de lucro. No tengo una oficina en la esquina de una torre de vidrio. Trabajo desde un loft convertido con ladrillo expuesto y un equipo de 4 personas que me llaman por mi primer nombre y me desafían cuando estoy equivocada. Ya no soy la que arregla todo. Soy la constructora. Existe la idea errónea de que cortar a tu familia deja un agujero en tu vida. No lo hace. Limpia la podredumbre para que algo saludable pueda crecer. Aprendí que la familia no es sobre cuya sangre corre por tus venas. Es sobre quien está a tu lado cuando empieza la lluvia. Es comportamiento, no biología. Elegí construir una vida sobre la verdad, incluso si tenía que verter los cimientos sola. Si estás aferrándote a una familia que te lastima solo por la sangre, suéltala. La caída da miedo, pero el aterrizaje es libertad.